Vamos a continuar entonces con la interpretación molecular de las reacciones. Y para esto tenemos dos teorías, la teoría de las colisiones y la teoría del estado de transición. Vayamos entonces primero con la teoría de las colisiones. Eh, y esta establece que para que una reacción se produzca entre los átomos, iones o moléculas, es preciso que colisione, ¿sí? Es decir, si tengo dos reactivos que van a reaccionar, entre estos dos reactivos, lógicamente tiene que haber un contacto en algún momento, porque si cada uno anda por su lado, no se va a producir ninguna reacción química. Entonces, el postulado, digamos, desde el que parte esta teoría, es que para que se produzca la reacción química, los reactantes tienen que colisionar como primera medida, ¿sí? Por otra parte, eh, la velocidad es proporcional, la velocidad de la reacción se refiere, ¿no? Es proporcional al número de colisiones entre las moléculas de los reactivos. Es decir, cuanto más colisionen los reactantes, la velocidad de reacción va a ser mayor, ¿sí? Em, por otra parte, hay que tener en cuenta también los choques efectivos, a lo que llamamos choques efectivos. Em, estos choques efectivos pueden ocurrir es decir, no todos los choques pueden ser efectivos. Y esto puede pasar por dos motivos. O no tienen la energía necesaria o no tienen la orientación adecuada. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a compartir, a ver si puedo compartir la camarita y, eh, y hago un esquemita de esto para que les quede claro. Entonces, eh, decíamos que los choques pueden no ser efectivos por dos razones. O bien no tienen la energía necesaria o no están bien orientados. Supongamos que, supongamos que esta es una molécula y que la zona por donde reacciona la molécula es esta de aquí. ¿Sí? Y que tenemos otra molécula que tiene, vamos a suponer, una cosa así, voy a hacerlo por acá, en donde la zona de reacción es esta. ¿Sí? Entonces, cuando se produce la colisión, es decir, esta molécula, esta vamos a suponer es la molécula A, ¿sí? Y esto es la molécula B. Entonces, cuando esta se dirige hacia allí, hacia allá, digamos, con una determinada energía cinética, ¿sí? Y esta se dirige hacia aquí con una determinada también energía cinética. Vamos a suponer que esta tiene una energía cinética A, le vamos a poner, y que esta es la energía cinética B. ¿Sí? Entonces, en este caso, ustedes ven que se están aproximando con la orientación adecuada, porque esta parte va a chocar con esta parte, que son las zonas reactantes, las zonas que van a reaccionar. Entonces, cuando esto choca con esto, hay muchas posibilidades de que se produzca la reacción. Y en ese caso, de lo único que depende va a ser de la energía cinética que tengan estas moléculas. ¿Sí? Si esa energía cinética que tienen estas moléculas es mayor a la energía de activación, entonces la reacción se produce. Vuelvo a repetir. Si la energía cinética que tienen estas moléculas, la molécula A y la molécula B, es mayor a la energía de activación, entonces la reacción se produce.
Ahora, también podría ocurrir que la molécula A, no me va a salir igual, pero lo que importa es el concepto aquí. La molécula A tiene esta orientación y la molécula B tiene esta orientación. Es decir, la zona reactante de la molécula A está en la dirección adecuada, pero la zona reactante de la molécula B no lo está. ¿Sí? Entonces, por más energía cinética que tengan estas dos moléculas, esta va a chocar con esta, pero no está en la dirección adecuada. Entonces no se va a producir reacción alguna. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, son dos las condiciones, al menos dos, las condiciones que se tienen que cumplir para que la reacción se produzca. Que la orientación sea la adecuada y que la energía cinética que tienen las moléculas, es decir, la energía de movimiento que tienen las moléculas, sea superior a la energía cinética. En caso de que no supere esta energía, la reacción no se va a producir. ¿Sí? Y la energía de activación es lo que definimos como la mínima energía requerida para que la reacción se inicie. ¿Sí? Si las moléculas no tienen esta mínima energía, la reacción no va a iniciarse. Muy bien. Continuamos. En cuanto a la orientación de los choques, bueno, aquí hay una imagen animada, digamos, en donde se muestra cómo la orientación tiene que ser la adecuada para que se produzca la reacción. Si la orientación no es adecuada, la reacción no se produce. ¿Sí? Es lo mismo que estuve explicando anteriormente. En la teoría del estado de transición, se establece que los reactivos atraviesan por un estado intermedio de alta energía y de corta duración. A este estado intermedio se lo llama complejo activado o complejo del estado de transición. ¿Sí? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado aquí con la palabra complejo, porque normalmente cuando uno dice un complejo, está hablando de un sistema estable, ¿sí? Que está unido por fuerzas de Van der Waals, como habíamos visto, es decir, por interacciones moleculares, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener cuidado porque aquí no estamos hablando de una interacción estable. Es más, estamos hablando de una interacción inestable y de corto periodo de duración. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para que los reactivos A y BB reaccionen, A se aproxima a B y la segunda B, se aleja de la primera y se produce lo que llamamos un estado de transición, para que luego se produzcan los productos AB más B solito. ¿Sí? Entonces, otra vez aquí vuelve a aparecer la definición de energía de activación. Es la energía que se debe sobrepasar para que se alcance o para que se supere el estado de transición, ¿no es cierto? Y la reacción se produzca. Y en la teoría del estado de transición lo que aparece es el concepto del estado de transición en donde tenemos un complejo activado. E insisto con esto, el complejo activado es un complejo inestable que tiene un periodo de vida muy corto. Entonces, por ejemplo, cuando partimos de reactivos, ¿sí? Estos tienen una determinada energía. Bueno, resulta que el camino que sigue la reacción es, energéticamente hablando, ¿no es cierto? Es este que está indicado en verde, ¿no es cierto? Y
la diferencia de energía entre la energía de los reactivos y la del complejo activado, esta diferencia energética que hay aquí, es lo que llamamos la energía de activación, ¿sí? Y cuando ocurre esto, que los reactivos tienen más energías que los productos, es decir, los productos son más estables que los reactivos, entonces estamos ante una reacción exotérmica, ¿sí? Por otra parte, cuando los reactivos son más estables que los productos, entonces estamos ante una reacción endotérmica, ¿sí? Y la energía de activación siempre es la energía o la diferencia de energía entre los reactivos y el complejo activado, el estado de transición. Aquí arriba, en la montañita, está el estado de transición, ¿sí? En donde está el complejo activado, esto, eh, de esto que les estaba diciendo, ¿no es cierto? Muy bien. Veamos ahora cómo a partir de la cinética química se puede también plantear los mecanismos de reacción. Un mecanismo de reacción es un conjunto de etapas que uno propone como posibles para que se produzca la reacción, ¿sí? Es decir, los reactivos y, pasan por, en los reactivos se rompen enlaces y se forman otros enlaces para formarse los productos, ¿sí? Pero esto no ocurre de cualquier manera, sino que ocurre de una forma determinada, ¿no es cierto? Y a eso es lo que llamamos el mecanismo de reacción, ¿sí? A la descripción de cómo ocurre la reacción química. A ver, por ejemplo, vamos a ilustrar con este ejemplo que tenemos aquí. Vamos a tratar de ilustrar este concepto con un ejemplo muy sencillo. En química orgánica ustedes van a ver muchos mecanismos de reacción, muchos, muchos. Entonces, a ver, el ejemplo que tenemos es cuando reacciona el hidrógeno con el yodo molecular, ¿no es cierto? Entonces, podemos suponer que el hidrógeno es una molécula diatómica, o sea que no tiene más remedio que un átomo de hidrógeno estar unido covalentemente a otro átomo de hidrógeno, ¿cierto? Y el yodo también es una molécula diatómica al cual tampoco le queda más remedio que estar unido por medio de un enlace covalente a otro átomo de yodo. Entonces, si se aproximan así como los he escrito, es decir, esta molécula se está dirigiendo hacia allá y esta molécula también se está dirigiendo hacia allá. Entonces, llega un momento en que se empieza a producir una interacción, ¿no es cierto?, entre el átomo de yodo y el átomo de hidrógeno, ¿sí? Se detuvo el video, ¿verdad? Ahí está. Entonces, después de eso, resulta que aparece lo siguiente. Resulta que el átomo, la molécula de hidrógeno, empieza a alejarse, ¿sí? Y a disminuir la energía de interacción con respecto a la de los reactivos. O sea, esta sería la parte de los reactivos, ¿no es cierto? Y aquí esta interacción que antes estaba un poquito más débil, la voy a hacer un poquito más larga, ahora la hago un poquito más corta para significar de que esa interacción se está incrementando, es decir, la interacción
hidrógeno-yodo se está incrementando y esta interacción hidrógeno-hidrógeno y yodo-yodo se está debilitando, ¿sí? Esto sería el estado de transición, ¿sí? Y en un paso posterior, lo que tendría va a ser que se formó la molécula de yoduro de hidrógeno, por un lado, y por otro lado, otra molécula de yoduro de hidrógeno. Y estos serían los productos, ¿no es cierto? Entonces, ahora bien, si llevamos esto a nuestra curva de energía potencial, nos quedaría una cosa así, ¿no es cierto? En donde vamos a tener la energía, vamos a tener los reactivos por aquí abajo, ¿sí? Y voy a tener la curva que va a ser una cosa así, y por aquí abajo los productos. En este caso, porque yo sé que es exotérmica la reacción, ¿sí? En donde esto que tenemos aquí, la altura de esta barrera, es lo que llamamos la energía de activación, ¿sí? Y esto que está aquí es lo que llamamos el estado de transición, que es este, ¿no es cierto? Entonces, este estado de transición es a lo que llamamos el complejo activado. El complejo activado. Muy bien. Aquí lo que mostramos en definitiva, es el mecanismo de cómo ocurre la reacción, ¿no es cierto? Y es un mecanismo muy simple, porque es muy fácil imaginarse esto, ¿no es cierto? De que primero se interaccionan el hidrógeno y el yodo, luego se produce, se debilita la interacción hidrógeno-hidrógeno y yodo-yodo, y se incrementan las interacciones hidrógeno-yodo para luego dar las moléculas de yoduro de hidrógeno, ¿no es cierto? Como productos, ¿sí? Muy bien. En definitiva, lo que estoy haciendo con esto es describir los pasos de cómo ocurre la reacción molecularmente, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que llamamos el mecanismo de reacción. Insisto, esto es una reacción sumamente sencilla. Cuando ustedes vean en química orgánica, van a ver que existen reacciones mucho más complejas en donde los mecanismos también son más complejos, ¿no es cierto? Y existen en varias etapas. Muy bien. En este caso, lo que vimos en el ejemplo que vimos es de una reacción elemental. Y aquí está lo que es la definición de una reacción elemental. Una reacción elemental es la que sucede en una única etapa. En una sola etapa ocurre la reacción elemental, ¿sí? Entonces, y a través del mecanismo hemos visto esto, que ocurre en una sola etapa. En estos casos, la velocidad de reacción resulta que, o en la mayoría de estos casos, en la gran mayoría de estos casos, diría yo, la velocidad de reacción, los coeficientes X e Y coinciden con los coeficientes estequiométricos. Vuelvo a repetir. En la gran mayoría de las reacciones elementales, los exponentes X e Y de la ecuación cinética coinciden con los coeficientes estequiométricos de la ecuación química. ¿Sí? Y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, cuando vimos equilibrio químico, ahí dijimos que para hallar la constante de equilibrio, decíamos que el equilibrio se alcanzaba cuando las velocidades directa e inversa se igualaban. Y decíamos que la velocidad era igual a la constante
por la concentración molar de los reactivos elevado a los exponentes eh, que eran los coeficientes estequiométricos. Todo eso es válido siempre que la reacción sea elemental. Pero en las reacciones protolíticas, por ejemplo, que nosotros vimos en la teoría ácido-base, perdón, en la definición ácido-base de Pronten, justamente a lo que se hace uso de esta cuestión, de que una reacción elemental ocurre en una sola etapa y los exponentes de la ecuación cinética coinciden con los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Ahora, muchas reacciones ocurren en etapas. Entonces, esto no es válido para las reacciones que ocurren en etapas. ¿Sí? Al conjunto, o mejor dicho, a la descripción del conjunto de estas etapas, es lo que llamamos el mecanismo de reacción. ¿Sí? Las sustancias que van apareciendo y que no son productos finales se conocen como intermediarios de reacción. Es decir, ya vamos a ver un ejemplo, pero existen reacciones que ocurren en varias etapas, ¿sí? Estas etapas, a veces entre estas etapas aparecen intermediarios que son estables, pero con un periodo de vida muy corto. A estos intermediarios es lo que llamamos intermediarios de reacción, ¿sí? Ahora bien, la velocidad de la reacción dependerá de la etapa más lenta. Es decir, si tenemos una reacción, por ejemplo, que ocurre en 2 etapas, la velocidad de la reacción va a depender de la etapa que sea más lenta, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo. Aquí lo tenemos. La reacción entre el dióxido de nitrógeno gaseoso y el monóxido de carbono para dar monóxido de nitrógeno más dióxido de carbono, se considera que ocurre en 2 etapas. En la primera etapa, que es la etapa lenta, ocurre esta reacción, ¿sí? Luego, en la segunda etapa, este producto que tenemos aquí se combina con el monóxido de carbono y se forman estos productos. Entonces, bueno, ahora haciendo las simplificaciones, llegamos a esta ecuación, ¿no es cierto? Entonces, la reacción global, si consideramos que esta es la reacción global, Profe, sí, ¿se determina experimentalmente que es lenta o rápida? sí, sí, Ah, sí, 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 experimentalmente. Siempre la cinética se determina experimentalmente, ¿sí? Muy bien. Entonces, la reacción global es la suma de estas dos reacciones, ¿no es cierto? Y en este caso, el NO3 es un intermediario de la reacción, ¿sí? En la etapa más lenta, dice, intervienen 2 moléculas de dióxido de nitrógeno. Entonces, como esta etapa lenta es una reacción elemental, la velocidad de esta reacción, solamente de la primera, es igual acá por la concentración molar del dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es una reacción elemental y este exponente coincide con el coeficiente, ¿sí? Muy bien. La, velo la velocidad de la reacción siempre estará determinada por la etapa más lenta. En este caso, la primera etapa, ¿no es cierto? No sé por qué compartí este archivo, disculpen, y no la presentación esta que era con la que estábamos trabajando. Bueno, entonces, fíjense, para que se produzca esta reacción ocurren en 2 etapas. Insisto con esto. La primera etapa, que es lenta, y como aportó la compañera, se determina experimentalmente, lo mismo que la segunda,
La velocidad total de la reacción va a depender de esta etapa, que por otra parte es una reacción elemental, ¿sí? Esta reacción es una reacción elemental. Y entonces puedo determinar teóricamente o por lo menos inferir con bastante seguridad la, eh, la ecuación cinética de de esa, de esa reacción, ¿no es cierto? Y como esa es la etapa más lenta, en definitiva, también va a ser la velocidad de la reacción global. ¿Me explico? Esto es como si estamos haciendo, vamos a suponer que estamos descargando un camión con, no sé, con cajas, ¿sí? Con cajas en donde todas son iguales. Y entonces hacemos una cadenita. Nos ponemos uno al lado del otro y nos vamos pasando las cajas, ¿no es cierto? Es un proceso que depende de varias etapas, en donde las etapas somos cada uno de nosotros. Pero vamos a suponer que en el medio de esa cadena de personas hay una que es lenta, ¿sí? El resto son todos rápidos, pero hay una que es lenta. Está medio dormido, o ya es lento de por sí, es haragán, lo que sea, pero es lento. Entonces, la velocidad del proceso, es decir, la velocidad a la que descarguemos esa caja, va a depender de esa persona. Porque si esa persona nos retrasa, todo el proceso se retrasa. ¿Se entiende? Por más que el resto sea muy rápido, pero todo el proceso va a depender de esa única persona que es lenta. Aquí ocurre lo mismo. Tenemos una reacción que ocurre en dos etapas, en donde una de ellas es lenta. Entonces, el proceso de la reacción global, de la reacción total, depende de esa etapa lenta. Por otra parte, esa etapa lenta es una reacción elemental. Entonces, en la reacción elemental sabemos que la velocidad o la expresión cinética de la velocidad, el exponente al que queda elevado, el reactivo en este caso, coincide con el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Y a la vez, como es de la etapa lenta, que es la que determina la velocidad total, esta expresión también va a ser la expresión de velocidad para la reacción total. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver otro concepto también importante, que es el de molecularidad. Y se llama molecularidad al número de moléculas de reactivos que colisionan simultáneamente para formar el complejo activado en una reacción elemental. ¿Sí? Nuevamente hablamos de reacción elemental. Entonces, eh, vamos con el ejemplo. Bueno, es un número entero y positivo, ¿sí? Y de lo que vamos a hablar son de reacciones bimoleculares, unimoleculares, trimoleculares, etc. Por ejemplo, en la reacción que vimos del hidrógeno que se combina con el yodo para dar dos yoduros de hidrógeno. Esta es una reacción elemental, ocurre en una sola etapa, ¿sí? Y para que suceda es necesario, como vimos, el choque del hidrógeno, de una molécula de hidrógeno y de otra de yodo, ¿sí? Entonces, les muestro nuevamente, porque tengo dibujado todavía, aquí. Esta es una reacción que ocurre en una sola etapa, ¿sí? Tengo una sola gráfica de energía potencial, la que dibujé aquí abajo, ¿sí? Ahora bien, en esta etapa, fíjense que es necesario, en esta etapa elemental, es necesario dos moléculas, la de hidrógeno y la de yodo, ¿sí? Para que ocurra la reacción. Entonces, decimos que esa es una reacción bimolecular, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende de dos moléculas.
Siempre hablamos, insisto con esto, siempre hablamos de molecularidad cuando estamos hablando de una reacción elemental que ocurre en una sola etapa. Bien. Generalmente, lo que decíamos ya, en reacciones elementales coincide con el orden de la reacción, ¿sí? Es decir, en este caso, para la reacción entre hidrógeno y yodo, la velocidad de esta reacción va a estar dada por una constante cinética, por la concentración molar de hidrógeno y por la concentración molar de yodo. Es decir, el orden de reacción de esta reacción va a ser 2, ¿no es cierto? Porque es 1 más 1, 2. Y la molecularidad también es 2. Por eso decimos que es una reacción bimolecular. ¿Sí? Muy bien. Sin embargo, dice, existen casos en los que no coinciden, como las reacciones de hidrólisis en las que interviene una molécula de agua, ya que al ser el agua prácticamente constante, la velocidad es independiente de esta. ¿Sí? ¿Se acuerdan las reacciones de hidrólisis? Era la reacción de un catión o un anión con el agua, pero como el agua está en elevadas concentraciones y prácticamente es constante, entonces en este caso es una reacción elemental, pero no coincide la molecularidad con el orden de enlace. Esto es por la razón de que el agua tiene una alta molecularidad y se mantiene constante. Una alta concentración molar y se mantiene constante. ¿Sí? Es raro que en una reacción intervengan más de 3 moléculas. Es muy poco probable que colisionen entre sí simultáneamente con la energía y orientación adecuada. Como habíamos visto hace un rato, para que colisionen 2 moléculas, ya tenían que tener las moléculas una orientación y una energía adecuada. Ahora, imagínense 3 moléculas, ya cuesta más que esta orientación y la energía la posean las 3, ¿no es cierto? Entonces es más difícil de obtener una reacción trimolecular. No imposible, ¿no es cierto? Lo que quiero decir con esto es que va a ser mucho más común obtener reacciones unimoleculares, reacciones bimoleculares y mucho menos común obtener reacciones trimoleculares. Muy bien, estamos llegando al final de esta primera sesión. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una reacción elemental, por ejemplo, de un anión con el agua entonces se va a considerar constante, pero esto cuando estamos hablando estrictamente en una reacción elemental. Esta sería una reacción elemental porque ocurre en una sola etapa, pero como el agua está en una alta concentración, en la expresión de la cinética no va a aparecer la concentración de agua. ¿Se entiende? Entonces el orden de la reacción global sería 1, por ejemplo. Exactamente. Sí, es así. Sí. Muy bien, dejamos acá y continuamos con las próximas credenciales.